sistemas perviven en el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Hicimos el esquema, le mostré el esquema de cómo vienen las tensiones por un lado, los inputs por un lado, el estudio de los sistemas por otro, las respuestas que son los outputs, el impacto que puede dar, que puede ser positivo y negativo. De ahí vamos de vuelta hacia ahí. Impacto positivo o negativo, vamos a lo que llamamos retroalimentación. ¿Hasta ahí fue claro o hay alguna intervención con respecto a eso? Profe, ¿será que puede aclarar exactamente qué serían los inputs? Bueno, en el esquema que les mostré, ahí pusimos el primer cuadrito. En el primer cuadrito está el sistema político. Los inputs son todas las tensiones que entran en el sistema. No vamos a irnos a nuestro libro habitual de lectura. Vamos a posicionarnos en lo que es actualmente nuestro sistema habitual de vida en este momento. ¿Cuáles son las tensiones que tenemos en este momento con respecto al sistema político? Falta de trabajo, falta de comida, falta de insumos, falta de protección a los vulnerables, falta de protección a la gente que no tiene ningún tipo de ingreso. O sea, todo eso a la parte geográfica. ¿Qué pasó en este momento justamente ahora de la vida? Ay. Profe, ahí le compartí la pantalla para que se vea lo que está explicando también usted. Exactamente. Imagínense también ahora que en la parte de tensiones, no solamente económicas, culturales, sociales, internacionales, porque estamos cerrando fronteras, también estamos teniendo el problema de los ríos. O sea, la secadía de todos los ríos también genera un problema grave dentro del sistema político a nivel nacional. Todas esas tensiones son los inputs, los que vienen de afuera hacia el sistema. Y el sistema tiene que tratar de asimilar, corroborar e instalar programas para que eso pueda salir adelante. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. ¿Otras preguntas? Avancemos, profe. Avancemos. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, el sistema se reúne, hace una evaluación política del sistema y eso tiene que generar una respuesta a través de ¿qué? A través de pues, acciones políticas del gobierno. Llámense programas, llámense actuaciones específicas del momento o respuesta inmediata a situaciones problemáticas coyunturales específicas. Esos generan después lo que significa outputs. Los outputs son la respuesta que hace el sistema político imperante ante una situación y lo manda después como respuesta. ¿Y eso quiénes lo ejecutan? Lo ejecutan las distintas instituciones encargadas de hacerlo. La Secretaría Nacional, la DIVEM, los sin techo, los sin tierra, los sin pescado, los sin río, los sin árboles, los sin botánicos. O sea, hay un montón de grupos
que enviaron tensiones dentro del sistema y el sistema tiene que generar respuestas. Estas respuestas pueden ser coyunturales o pueden ser estructurales. Las respuestas coyunturales son las que se dan en el momento exacto. Por eso tenemos que diferenciar en el tema de las tensiones, cuáles son las tensiones que se hacen en el momento. Por ejemplo, si tengo una comisión vecinal, la comisión vecinal se reúne para hacer un asfaltado o un empedrado o un alcantarillado en 4 o 5 cuadros de un barrio. Terminó ese trabajo, su trabajo terminó, entonces ellos se sienten satisfechos con ese trabajo. Pero hay otros trabajos que tienen que ser estructurales y un poco más a largo plazo. O sea, ¿qué significa eso? Y vamos a ponernos otra vez ahora en el tema del COVID. ¿Por qué? Porque nos da a nosotros como analistas para ver qué puede pasar en el futuro. No se olviden hacer un análisis. Nosotros vemos la génesis, la formación, cómo está y la proyección a futuro. La proyección a futuro va a significar que el sistema perviva o no. Entonces, si el sistema está preparado para responder ciertas acciones, entonces el sistema se compromete a generar una respuesta. Ahora, lanza la respuesta. La respuesta se puede ser positiva o negativa dependiendo del grado en que llegue a la población vulnerable. Vamos a tomar dos ejemplos. Ñangarecó y Putubú. Ñangarecó tuvo muchas falencias. ¿Por qué? Y ahí vamos a entrar a otro sistema. El sistema de retroalimentación nos está dando constantemente información a la primera parte porque el sistema de retroalimentación dice que los actores políticos tienen que tomar de la parte de impactos positivos o negativos para poder generar un nuevo efecto de respuestas. Pero ahí tenemos a los actores políticos. Dentro del programa Ñangarecó, que es un programa establecido para cierta parte de la población vulnerable, estaba manejado por actores políticos. Y ahí entramos en lo que significa el clientelismo político. El clientelismo político está configurado como un sistema difuso entre dos personas que no tienen ningún tipo de contrato. Yo lo utilizo específicamente eso para tener réditos hacia mi favor. Por eso que el sistema Ñangarecó no tuvo mucho impacto en la población como el sistema Putubú. El sistema Putubú está mucho más familiarizado con el tema de IPS y con el tema del Ministerio de Justicia y Trabajo. Entonces era menos factible de entrar en corrupción. La corrupción, mis queridos alumnos, no solamente está establecido dentro del sistema político. El baile se hace de a dos. Entonces, la corrupción es la radiografía más grave de la descomposición social de nuestro país. Si ustedes se fijan en este momento, porque vamos a hacer un análisis coyuntural momentáneo sobre lo que estamos pasando. Empresas que se juntan para hacer contrataciones con distintos tipos de ministerios. Son empresas de maletín. Las empresas de maletín están establecidas dentro del sistema del clientelismo político, porque el clientelismo político no solamente se da entre el votante y la persona que le puede dar un cierto grado de favor. El clientelismo político
en las fases tradicionales se daba siempre entre la persona que tiene mayor caudal económico en el interior, mayor capacidad de gestión en cuanto a vaca, ganado y todo eso. Actualmente cambió radicalmente y nos estamos pasando de ese periodo al lo que se llama clientelismo moderno. En el clientelismo moderno son esas personas que te pueden dar mayor sustentabilidad en cuanto a tener un grado de representación dentro del gobierno para darte favores a cambio de tu voto, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos que podemos nosotros hacer la corrección o el tema de la retroalimentación, nos encontramos con el grave perjuicio de que en el sistema político está corroído por el clientelismo político. Y el clientelismo político no solamente viene del Estado, viene de la parte social corrompida de nuestro país. Imagínense que si esto hubiera sido en clima de guerra, eso era fusilamiento. Así que todo va concatenado. La retroalimentación, por eso es muy importante con los actores que sean los más transparentes posibles para que el sistema tenga retorno y pueda volver a generar respuesta para las tensiones que se genera al Estado y que el sistema siga perviviendo constantemente. ¿Se entiende hasta ahí o hay alguna...? Se entiende, profe. Perfecto. Continuemos. Muy bien. Estuvimos hablando sobre el tema del clientelismo político. Lo tradicional y lo moderno. Yo creo que en esta coyuntura, la parte tradicional ya dejó de tener medio importancia en nuestro país por el tema de la capacidad que tenemos de comunicarnos vía web. O sea, ya hay demasiados esquemas que estamos viendo constantemente con respecto a lo que hay. Hay alguna dificultad o algún tipo de corrupción y eso ya se alza en las redes. Gracias a Dios, con la Constitución del 92, estamos teniendo organizaciones que van generando ese tipo de controles. Pero es mucho más importante que el ciudadano común y corriente tenga que estar informado con respecto a eso y sea responsable en lo que hace con sus redes y sobre todo en el tema de la información. ¿Por qué? Porque un ciudadano responsable y un ciudadano informado es el que puede hacer el cambio dentro de este sistema. Por eso es muy importante, mis queridos alumnos, que ustedes como van a ser formadores de opinión, van a ser los que van a hacer los análisis y van a hacer lo que van a exponer después en la prensa. Tienen que tener mucha cautela en cuanto a lo que se llama los fake news. Las informaciones erróneas nos llevan a nosotros a hacer análisis que están totalmente sesgados. Y no se olviden que acá, así como estamos haciendo este tipo de análisis, estamos encontrando este tipo de acción. Entonces, muy importante como futuros analistas políticos tener muy bien claro la información, porque en el sistema democrático es muy importante que tengamos una información veraz, clara, responsable para que nosotros podamos tener y sacar un tipo de conclusión con respecto a si el sistema político funciona
o no. Yo le dije en la clase, en la clase anterior que un sistema pervive si el sistema puede resolver los problemas sociales. La pervivencia de un sistema no significa que uno tiene que hacer un cambio drástico de gobierno. Al contrario, si ese sistema se sobrepone, sale airoso de todo eso, las respuestas son mucho más positivas en forma positiva, llámele la redundancia, que en forma negativa. Entonces, la retroalimentación a la primera parte dice que estamos haciendo bien las cosas. El sistema está siendo aplaudido. Entonces, los factores de presión comienzan a disminuir en el sistema. Entonces, eso significa que el sistema está saliendo a flote en algunas cosas. Claro, que para que el sistema complete su ciclo general, tiene que existir 3 tipos de fundamentaciones específicas. Y en eso entramos en lo que significa gobernabilidad. Si es que estos 3 tipos de estructura funcionan perfectamente, entonces estamos entrando no a lo que dice nuestro libro, a una democracia vulnerable. La democracia siempre va a ser vulnerable cuando tengamos elementos que conspiren contra la democracia. Pero para eso está la ciudadanía informada y el ciudadano responsable, o sea, el ciudadano conspicuoso que se reconoce en comunicación. Tenemos 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo, como ustedes saben, es el poder que ejecuta las acciones que le envía el poder legislativo. Pero el poder, el ejecutivo y el legislativo no son los que establecen qué se puede o qué no se puede hacer. ¿Quién es el poder que tiene poder de vida y muerte sobre nosotros? Es el poder judicial. Si el poder judicial es independiente, entonces la democracia siempre va a estar abierta y va a ser una democracia no con el yugo de los políticos de turno o de la clase dirigencial o del clientelismo político. Nosotros tenemos como valor fundamental, o ustedes más bien como van a ser egresados de las ciencias políticas, son los que tienen que dar el primer paso en cuanto a informar a la ciudadanía de que el Poder Judicial debe ser independiente. Tenemos autoridades y tenemos instituciones que bregan por eso. Pero lo que tenemos que nosotros ver es, como dijimos y estudiamos en la primera parte, con respecto a las constituciones, nuestra constitución ya pasó de los 10 años. Ahora no es el momento de hacer una constituyente por todo lo que está pasando, pero tenemos que comenzar a ver qué tipo de Estado queremos, qué queremos implementar dentro de la nueva constitución, cómo poder hacer independiente realmente el Poder Judicial, que el Poder Judicial no dé impunidad a las personas. ¿Por qué? Porque dentro de la democracia, la impunidad es lo que corroe. Decía Robert Dahl y hasta Norberto Bobbio decía que en un sistema no es que los actores políticos tengan que ser democráticos.
Al contrario, pueden ser o no democráticos. Pueden ir en contra del sistema, pueden decir, no, estoy en contra del voto directo, pueden decir que estoy en contra del sistema DOM, yo quiero que se incluya otro sistema. Perfecto. ¿Qué es lo que tiene que haber para que tengamos una democracia plena, no una democracia vulnerable como la que tenemos hasta ahora? Que existan instituciones que breguen por eso. Si las instituciones están realmente prendidas a establecer esos sistemas, de sistemas claros, donde uno pueda acceder al voto, donde uno pueda presentar sus movimientos, entonces sí, vamos a tener una democracia efectiva. Hasta ahora tenemos una democracia vulnerable. No se olviden que dentro de nuestro sistema electoral, los movimientos pequeños, si no tienen un límite dentro del sistema de votación, en el siguiente periodo ya no pueden escribirse como movimiento. Entonces, estamos nosotros también perdiendo esa capacidad de que los grupos minoritarios ingresen dentro del sistema democrático, y eso hace que se aceleren las tensiones dentro del sistema. Señores, la gobernabilidad es muy importante de acuerdo a cómo nosotros vemos dentro del sistema. Desde el punto de vista de las señales emitidos por las tensiones y por el sistema imperante, la gobernabilidad depende de las actitudes del gobierno para solucionar los problemas sociales. Si el sistema en sí, el sistema imperante, no puede solucionar los problemas sociales, entramos en ingobernabilidad. Eso no significa cambio de gobierno. Eso no significa también ruptura del sistema democrático. Pero siempre van a salir mesías, como ya hemos visto dentro del transcurso histórico de nuestro devenir en estos 30 años y algo de democracia participativa. Tenemos mayor capacidad de hablar, tenemos mayor capacidad de discernir, tenemos mayor capacidad de actuación, tenemos mayor capacidad de adentrarnos en el sistema. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Que el sistema sea claro, que cuando cuando vamos a entrar en una elección, tengamos que estar bien informados de la plataforma de trabajo. Tengamos que ser incluidos, que nuestro voto sea igualitario. Tengamos que incluir a los adultos mayores. Tengamos que adentrarnos en los programas de gobierno. Y ahí entramos en otro problema. En el problema de la prensa que nos encuadra bajo un sistema. Y eso no es para esta clase, pero eso teníamos que, alguna vez teníamos que, ya que hay esta posibilidad, yo me ofrezco para darle una clase magistral con respecto a lo que se llama el encuadre. Cuando la prensa está comprada por ciertos grupos de personas y nos hacen ver solamente hacia un lado de lo que es el objetivo real de la prensa y de lo que es la campaña política en sí. Eso es muy importante para que estemos nosotros informados. El tema de que nuestro voto actual es igualitario, es igualitario. Ahora, el sistema de voto directo crea muchos inconvenientes con respecto a la aplicación, pero eso tiene un estudio pormenorizado a partir de que todas las elecciones pasan al 2021.
y seguramente van a estar viendo la forma. Yo creo que esto van a... es mi sincera opinión con este tema del COVID. Yo creo que esto van por falta de fondos en la justicia electoral, van a ir otra vez lo que se llama al voto por lista sábana. No creo que nos den la oportunidad de votar y de elegir libremente a nuestras autoridades en forma uninominal. Porque vamos a tener que dedicarnos exclusivamente a la reactivación económica. Y esa es mi percepción con respecto a lo que puede pasar de aquí a futuro. ¿Alguna consulta? Profe, profe, ¿me escucha? Sí, le escucho, le escucho. Sí. ¿Usted cree que con todo esto que está pasando, yo creo que la ciudadanía se está viendo muy interesada, ¿verdad?, en los asuntos políticos, que de repente no se ve mucho de ese interés? Pero ¿usted cree que sea posible una reforma del Estado ahora? Bueno, no en este mismo momento, ¿verdad? Pero por lo menos en un futuro cercano, teniendo en cuenta todas las falencias que ahora mismo estamos viendo. Yo estoy totalmente convencido de que la reforma de Estado debe darse. No es el momento, porque en un momento coyuntural de mucha presión al sistema, no se debe tomar acciones fundamentales. Y te voy a dar un ejemplo. Si te peleas con tu novio, con tu pareja, puedes tomar muy malas decisiones en caliente. Y eso es perjudicial para el núcleo familiar. Si tomamos decisiones populistas dentro de este sistema, porque hay muchísima gente dentro del Parlamento Nacional que está haciendo populismo y estirando adeptos hacia sus distintas facciones. Entonces, esto va a significar que nuestra democracia, que ya es vulnerable, pueda tener desencadenantes drásticos con respecto a la transformación del Estado. Y te doy un ejemplo de populismo. He escuchado en estos días, inclusive de un amigo mío, Benjamín Fernández Bogado, ex profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, es compañero mío de Colegio Nacional de la Capital, a quien se le ofreció la cartera del ministro de la Ministerio de Educación. Decir que todos los funcionarios públicos tienen que tener sueldo mínimo. Eso es totalmente una falacia. O sea, uno debe ubicarse para hacer ese tipo de comentarios. ¿Por qué? Porque dentro del establishment del funcionariado político existen personas con una carga cultural y una carga universitaria y de posgrado, pero extraordinaria, que si es que lo deja salir del Estado, lo van a absorber el sector privado. O sea, nosotros no podemos darnos el lujo de ponerle a todos en una misma bolsa. O sea, nosotros tenemos que ser totalmente mesurados con respecto a hacer un tipo de análisis populista para decir lo que le conviene al pueblo. Es lo mismo que hace un pastor que habla de sus púlpitos. Yo tengo que ponerme dentro del sistema, tengo que ubicarme dentro, así como le dije en la clase anterior. Cuando voy a hacer un análisis, tengo que ponerme en el zapato de esa persona o tengo que ponerme en la era de esa persona para hacer un análisis. Yo no puedo hacer un análisis solamente de forma somera porque todo el mundo dice que ese es verde. No. Yo tengo que comenzar a indagar, corroborar si pues, estoy de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con la reestructuración del Estado, pero
con la formación de lo que se llamaba, lo que fue a llamarse en un momento y que no le gustó a los políticos, que era la carrera del servicio civil. Entonces, se le premia a la gente que está mejor preparada y se le saca rédito del clientelismo político, que eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a erradicar de nuestro país. Y se está comenzando a erradicar porque la gente ya está más informada, porque tenemos una herramienta fundamental. Y me incluyo ahora porque sí, antes no tenía, o sea, ahora tengo Twitter, o sea, tenía Facebook, pero ahora tengo Twitter. No tengo otras cosas y me disculpan, pero por lo menos estoy más informado de ciertas cosas que antes. Antes yo me informaba con respecto a lo que decían mis líderes de barrio, los líderes zonales o los líderes seccionales o de las distintas facciones del Partido Liberal. O sea, todos están haciendo trabajo político partidario con respecto a esto. Y no solamente los partidos políticos tradicionales. Están haciendo, todos los sectores de izquierda están haciendo con los más vulnerables. Los más vulnerables son los que estaban haciendo solicitando la distinta cosa. Si ustedes hacen una retrospección, hace poquito nomás teníamos gente que estaban peleando por los árboles del botánico. Gente que salían a decir que querían casarse uno con otro, ¿verdad? Todos desaparecieron. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde la coyuntura hace que todos estemos en una misma bolsa. Políticos, ciudadanos, sacerdotes, emperadores, reinas, reyes, todos estamos bajo un sistema de presión donde nos demostraron específicamente que no tenemos decibeles, no tenemos escalas, no somos como los indios, que tenemos castas. Todos estamos expuestos a esta misma problemática. Entonces, para hacer un análisis de reforma del Estado, tenemos que sentarnos a ver perfectamente, una vez que pase todo esto, ver qué tipo de Estado queremos. Queremos disminuir las gobernaciones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sinceramente, señores y mis queridos alumnos, yo les digo, yo estoy totalmente en contra de la gobernación. Yo prefiero que las municipalidades se reúnan entre sí y hagan un convenio o se asocien entre ellos. Pero ¿por qué nosotros que estamos pagándole dentro de las gobernaciones a 17 o 18 representantes gubernamentales? Si ya tenemos nuestros intendentes. O sea, hay formas de disminuir la carga estatal. Ahora, veamos más. Nosotros nos descuidamos y ahora ya nos formaron otra institución con cargo tipo ministerial que le sacaron a la Dirección General de Contrataciones Públicas para controlarle a la Dirección General de Contrataciones Públicas con respecto al COVID. O sea, creamos dos instituciones con el mismo rango. ¿Pero por qué? Eso significa mayor emolumento otra vez. O sea, nosotros tenemos que ver y hacer análisis exhaustivo de cómo estamos haciendo la reforma del Estado y cómo estamos creando instituciones para beneficiarnos entre todos. O sea, entre la gente que está dentro del sistema. Y voy a hacer un sincericidio porque tenemos que sacarnos nuestras banderías políticas. Todos le consideramos al capitán Mazzoleni como un benefactor y como un gran mesías del Paraguay. Hasta que saltó el tema de toda
de todo el entorno de los Ferreira, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que hacer nosotros un análisis coyuntural de todo esto. La reforma del Estado, ¿por dónde va a ir? ¿Es momento o no es momento? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? ¿Disminuir la cantidad de funcionarios públicos? No creo conveniente, porque si nosotros vemos la carga de funcionarios públicos con respecto a otros países y el salario de los funcionarios públicos con respecto a otros países es el más bajo. La premiación a los funcionarios de alto rango que tienen, no estoy hablando de ministros, estoy hablando de cargos técnicos. Y si ustedes hacen una investigación, van a ver que el salario de una persona con rango técnico está entre los 13 o 14 millones de guaraníes. Es absolutamente nada comparando en dólares. Entonces, nosotros tenemos que ver, para hacer una reestructuración del Estado, tendríamos que ir viendo de a poco qué es lo que queremos. Ahora, lo más importante es no solamente la reforma del Estado, sino la independización de los tres poderes. Y vuelvo a hacer hincapié con respecto al Poder Judicial. Si el Poder Judicial no funciona independientemente de los sistemas fácticos, políticos, estamos muertos. Si la Fiscalía General del Estado no funciona en representación al pueblo, estamos muertos. O sea, en otros países, la Fiscalía General del Estado se hace por elección directa del pueblo. ¿Por qué? Porque representa al pueblo, no representa a las autoridades políticas. Hacia eso tenemos que ir nosotros viendo de a poco para que podamos salir de este entorno de engrullo que tenemos. Pero tenemos que ser cautos, cautelosos, y tenemos que ser muy prudentes en hacer análisis improvisados. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos a llevar la voz cantante en cuanto a hacer análisis político. Y todo queda grabado. Entonces, a partir de ahora yo creo que entramos en una nueva fase. Si yo digo algo absolutamente irreal o estoy dañando la figura de una persona, soy pasible de una sanción jurídica. Entonces, Profesor. Nuestro sistema... Ok, escucho. Profesor, Ada Aquino le habla. Sí, quisiera hacer una acotación allí antes de pasar a otro tema cuando habló del funcionariado público y también midiendo o comparando con otros países, ¿verdad? Teniendo en cuenta en nuestro país, en mi opinión, ya que hacemos análisis, hago una opinión, sería la disminución que se pide al funcionariado público es respecto a la calidad del funcionariado público, viendo la cantidad que hay. O sea, veamos la calidad y no la cantidad. Se necesita en realidad tantos funcionarios públicos para lo que hacen. Como usted dice, yo también estoy en contra de las gobernaciones, por ejemplo. Esa cantidad de personas que trabajan en las gobernaciones son funcionarios públicos que no aportan calidad al gobierno o al Estado, haciendo una labor de qué. Porque yo soy funcionaria pública y estoy tirando, digamos, escupiendo hacia arriba cuando hablo de esto. Muchos me dicen, pero en realidad en mi trabajo veo muchísimas personas, y con eso no estoy diciendo que yo soy súper buena en mi trabajo ni nada de eso, no me estoy autocalificando, pero veo personas, por ejemplo, que entran que ni siquiera saben firmar, profesor. Estos son disminuciones de gente en la función pública que se tienen que hacer obligatoriamente, y son gente que están ganando dinero a costa de todo el pueblo paraguayo, y en comparación con los otros países, creo que cada país tiene su margen y tendría que tener el margen y límite de funcionarios públicos, no por la cantidad de plata que pueda dar desde el Estado para que entren en la función pública, sino que
necesariamente necesitamos una persona como por ejemplo Mazzoleni que se le pague millones. Sí, necesitamos. ¿Por qué? Porque es calidad de persona, o sea, calidad profesional estamos hablando, no 50 que entren en épocas electorales y se mantengan 3, 4 años chupando el Estado, hablando mal y pronto, ¿verdad? En ese sentido, por ejemplo, es el calentar del pueblo o de la gente, el hartazgo que se tiene que disminuir. Como usted dijo, que se creó ahora varios estamentos para controlar a después le controla otra vez a aquel y demás. Estos son dos que nosotros vemos en esta pandemia, pero continuamente hay estamentos, instituciones en el Estado que se están creando que ni siquiera el pueblo sabe que se crean y se meten ahí directores, esposas de algunos candidatos, de algunos diputados, de demás, se van colocando a gente, eso ni siquiera sabe el pueblo, y gracias a las redes sociales hoy en día se sabe demasiadas cosas, se sabe muchas cosas, pero muchos más son los que están detrás, escondidos, que ni tenemos idea, y ese nada más quería decirle que yo creo que la comparación con otros países al nuestro es un poco, no descabellado, pero más o menos eso diría yo, porque otros países como diciendo que en dólares se paga más al funcionario público, obviamente estamos hablando de un país gigantesco como Estados Unidos, por ejemplo. El nuestro no está en sus capacidades para sostener este tipo de pagos a funcionarios públicos que no sirven para absolutamente nada. Era todo, profesor. Estoy en algunas cosas estoy... Profesor. Sí. Me espero ya responderle a la... En algunas cosas estoy de acuerdo contigo. Ahora, justamente por eso le estuve diciendo a ustedes de que en el tema de las gobernaciones tendríamos que hacer un análisis exhaustivo. Es la misma cosa que el Parlasur, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que ir viendo de a poco qué es lo que queremos transformar. Yo no estoy en contra del doctor Mazzoleni, solamente que esté haciendo un análisis. La gente vio el entorno de lo que estaba haciendo, lo que estaba pasando hacia atrás de su gestión. Su gestión es excelente. Yo creo que el mejor ministro que pudo tener Mario Abdo Benítez es el capitán Mazzoleni. Por lo contrario, esto hubiera sido un desastre total. Ahora, con respecto a las gobernaciones y otras instituciones, inclusive la justicia electoral, que está con funcionarios, con cupos de todos los senadores y diputados, con cada uno de ellos. O sea, nosotros, por eso estoy diciendo el tema de la carrera del servicio civil. Nosotros tenemos que premiarle a la gente que trabaja. Nosotros tenemos que cuidar a la gente que le ha formado el Estado. Hay muchísima gente que se ha formado durante 25 años o más dentro del Estado para tener un grado de representatividad o de hacer un proyecto donde su firma valga muchísimo. Eso es lo importante. Ahora, nosotros tenemos que irnos y tenemos que ubicarnos para arriba, no para abajo. Nuestro país es un país está muy bien posicionado para trabajar. Y la cantidad de funcionarios públicos que nosotros tenemos no es exagerada en algunos sentidos. Si vamos a ver la parte central de la función pública, no vamos a ir por los costados, o sea, por las otras instituciones. Vamos a hablar de los ministerios. En los ministerios también existen personas que están totalmente fuera del sistema, así como la Cámara de Senadores, como la Cámara de Diputados. Y yo puedo hablar de la misma municipalidad de Asunción. Ahora bien, tendríamos que hacer una reestructuración para volver a
poner en forma nuestro sistema. Pero para eso nosotros tenemos que cambiar ciertas cosas dentro de la Constitución. Pero, profesor, teniendo en cuenta disculpe, Pedro Salimbe le habla. Teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que tiene nuestro país relacionado a eso, en estadísticas sí está comprobado que tenemos una exagerada cantidad de funcionarios públicos, basado en la cantidad de habitantes que tenemos. ¿Cuál es tu estadística, Pedro? Uruguay es mucho más chico y tiene el doble de funcionarios públicos. Tenés que ver la estadística real, Pedro. Nosotros tenemos, de acuerdo a la población económicamente activa, apenas, Pedro, el 9% de funcionarios públicos. Eso hacen como 300.000. Uruguay, que es mucho más chico que nosotros. No, pero nosotros no hablamos, Gustavo, no hablamos de extensión territorial, Gustavo. Hablamos de cantidad de habitantes. No tiene con nada que ver que vos tengas un vasto territorio de tierra y no tengas habitantes. ¿Para qué necesitas tanto? Y eso que te estoy diciendo, papá. Uruguay es mucho más chico y tiene mucho más funcionarios públicos. ¿Entendés? Pero Gustavo, vos te vas a la municipalidad y le ves a la gente tomando café sin hacer nada. Para eso estamos pagando nuestros impuestos, para pagarle a esa gente. Pero eso... Mira, acá la discusión tendría, profesor, creo yo que tendría que apuntar acá. Realmente lo que manejan el Paraguay son los poderes fácticos. Como se vio gracias a la prensa de las denuncias, por ejemplo, la patria contratista. Esos son los que manejan realmente. No sí, precisamente el pobre funcionario público que al pedo se le ataca, creo yo. Profe, yo había alzado la mano hace media hora por ahí, pero quisiera hacer una pregunta sobre... Señores, yo no veo la mano alzada de nadie acá. Discúlpeme, acá mi señora lo que está ordenando todo el sistema. Bueno, profe, te digo entonces lo siguiente. Mi pregunta es la siguiente. Si usted dice que la reforma, este no es el momento de analizar la reforma del Estado, entonces, ¿cuál sería el momento entonces de analizar una reforma del Estado o una estructuración, como usted dice? Bueno, pandemia. Vamos a volver hacia atrás. Para que un sistema perviva, las tensiones deben ser canalizadas por los canales correspondientes. Esos canales vienen desde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Entonces, vuelvo a poner otra vez el ejemplo. Si hay una pelea entre pareja o entre amigos, ¿es el momento de distanciarnos o es el momento de sentarnos y decir en qué fallé o en qué estamos fallando? Si nosotros en este momento, hacemos populismo y queremos una reforma total del Estado, es imposible. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos con un montón de reveses que en vez de hacer una constitución un poco menos, un poco menos reglamentarista. Y le pregunto a usted, ¿cuántos artículos tiene nuestra constitución que aún no ha sido reglamentada? ¿Cuántos artículos tiene? ¿Saben cuántos artículos tienen? ¿Cuántos son las disposiciones? 232 puede ser. ¿Perdón? 232 puede ser. No. 292. No, nosotros hicimos una constitución demasiado reglamentarista en contra de ciertas personas. Pusimos muchísimas cosas que están a favor nuestra, pero pensando en el pasado, hay muchísimas de ellas que no están reglamentadas. O sea, por eso yo en la clase anterior le dije, se hizo la reglamentación de la objeción de conciencia. ¿Dónde están esta gente, los objetores trabajando en las ollas populares? ¿Dónde están esos? ¿Dónde están los primeros que hicieron fila y fila para decir que soy objetor de conciencia y no están ayudando
a la gente vulnerable. O sea, entonces, ¿se Pidiendo puede hacer ayuda. una reforma así? No se Sí. puede hacer una reforma en este momento. ¿Por qué? Porque estamos con un estado de crispación general. Todos estamos afectados por la cuarentena, por la falta de trabajo, por la falta de dinero, por la falta de ingresos, por el tema de estar mucho tiempo en nuestra casa. Es más, por el tema de aguantarle mucho tiempo a nuestras esposas, inclusive, ¿verdad? Pues hasta nuestras esposas a nosotros. No, O sea, pues, profe. Ana, escúchenme, Ana, escúchenme. Mira. La patrona ahí te sostiene, profe. No, esperen vos. Ese es un comentario populista, por ejemplo. Nada de populista. Lo que pasa es que ahí está su señora, pues. Profe, En la Y municipalidad. la profe por haber no. dicho semejante cosa. Bueno, Fuerza atiendan la vos. patrona, fuerza En la- la patrona ahí. En la municipalidad de Asunción, yo soy el director de seguridad de la Junta Municipal. En la Junta Municipal, yo tengo gente de más de 60 años que me están viniendo todos los lunes a decirme, por favor, jefe, incluidme en la lista porque yo ya no aguanto más estar en mi casa con mi señora. Y bueno, o sea, no es un momento de hacer un análisis con respecto a qué es lo que queremos hacer con nuestro país. Todos estamos en las mismas. O sea, todos estamos en Mismo cierto barco. sentido en estado de crispación. O sea, ahora, estoy de acuerdo con lo que dijo el compañero con el tema de la... Yo soy partidario de la meritocracia y siempre lo he sido. Yo he sido funcionario del Ministerio de Salud Pública, he sido vicepresidente del sindicato más grande del país, que fue el de Salud Pública. Hemos planteado en el Congreso Nacional la carrera del servicio civil que llega hasta viceministro, donde se premie a la persona que estudie, tanto en forma horizontal como en forma vertical. Pero Ok. eso los políticos nos cortaron. ¿Por qué? Por el tema del clientelismo. Pero ahora, gracias a la tecnología de la información, gracias a que tenemos nosotros la capacidad de tener acceso a un montón de informaciones que nosotros no teníamos, a ustedes le dan la herramienta de ser mejores analistas que nosotros. A ustedes le dan la herramienta de ser mejores informadores de nosotros. A ustedes le dan la herramienta de ser mejores formadores de opinión. Porque los analistas políticos de aquí en más tienen que ser los que le dirijan a la gente política a llegar a ciertos niveles para que podamos, dentro de un futuro cercano, que pase todo esto y no solamente pensar en la reelección, sino pensemos en la reforma del Estado en cuanto a no solamente a achicar el Estado, Pero, profe, mi pregunta No, es puntualmente a ¿cuándo? profesionalizar el Estado. No se puede ahora. No se puede en este momento. Profe, profe, Sí. profesor, yo quiero dejar nomás algo así para el debate, la polémica. Está bien, es cierto, la meritocracia es fundamental dentro de la carrera del funcionario público. Pero usted mismo había dicho, el baile es de a dos, el tango se baila de a dos. O casualidad, cuando se va a tratar algún aumento de impuestos a los grandes poderes fácticos de este país, que vivieron privilegiados durante décadas, háblese exportadores, grandes comerciantes, que por cierto muchos de ellos son grandes evasores, ¿verdad? Y al final el pueblo, el sector medio para abajo es el que sostiene este país impositivamente hablando. Cuando se va a tocar los intereses de los grandes poderes fácticos, ellos, apoyados por los grandes medios de comunicación, apuntan toda la artillería al pobre funcionario público, que es la peor, entre comillas, supuestamente es la peor escoria de este país. Pero nada más falso que eso. Justamente le decía al compañero Pedro que el funcionario público es
ínfima la cantidad para este país. Es cuestión de revisar nomás las estadísticas. O sea, no. Acá hay muchas cosas que hay que desmitificar, profe. Hay que Siempre apuntar siempre al, hay hay que excepciones. apuntar, hay que apuntar a, a que los grandes poderes, las grandes fortunas, por ejemplo, paguen más lo que realmente debieran de pagar. Y yo creo que por ahí tendría que venir el debate, profesor. Y yo creo que no es el momento de hacer una reforma del Estado, que eso es algo demasiado profundo e importante que puede llevarnos años hacer esa reforma y no hacer a los apurones como se hizo la Constitución del 92, pensando en Stroessner, en su familia. Al final le debilitamos, le quitamos mucho poder al Ejecutivo y terminamos fortaleciéndole de sobremanera al Poder Legislativo, creo yo. Así mismo, así mismo. Totalmente, totalmente de acuerdo. También muy de acuerdo con el compañero. 90% de la Yo estaba recaudación de... pensando, permiso compañero, estaba pensando hace rato. O sea, profe, si usted me puede, por favor, orientar, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la cantidad de funcionarios con la población, con los habitantes del Paraguay, siendo que, o sea, pienso nomás, o sea, no se tiene por qué medir, por ejemplo, por la cantidad de trabajo que necesita o si esa institución necesita tantos funcionarios o algo así. No se olviden, tienen que entender, no se olviden de algo muy importante, que los funcionarios públicos son los médicos, son enfermeras, son educadores, o sea, tienen que diferenciar muy bien los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. Normalmente siempre ligamos los funcionarios públicos, porque yo soy funcionaria pública, a mucha honra y con mucho sacrificio. Yo le debo mucho al sector público en el sentido de que a mí me formó muchísimo el sector público y le debo mucho. Y gracias al sector público también me mantengo actualizada, como se dice. Pero también tenemos que ver por qué no funciona. O sea, siempre entramos todos en una misma bolsa, cosa que jamás yo me puse tuve en cuenta eso, ¿verdad? A mí no me importa lo que digan con tal de que yo haga bien lo que tengo que hacer, ¿verdad? Ahora, el tema pasa por una cuestión de que siempre, gracias a la ley de transparencia, porque eso sí tenemos que darle el tema, la ley de transparencia a nosotros nos permitió conocer cómo se manejan los diferentes poderes del Estado. Y entonces ahí nos dimos cuenta que Itaipú y Yacyretá tienen sueldo de más de 100 millones de guaraníes o más de 50 millones, que es una locura. Cuando uno está trabajando y uno está estudiando, haciendo un montón de cosas, no puede llegar a 10 millones de guaraníes. O sea, pasa por una cuestión también, cuando habla el profe de clientelismo, sí, existen los cupos políticos. Y yo estoy muy de acuerdo también de que tenemos un Estado gigante, un Estado que considero que es un vehículo de los años 20, que cuesta, que consume demasiado combustible, que los repuestos son demasiado caros, y el resultado es pobre. Una carreta con ruedas cuadradas. Así mismo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Tenemos que buscar, aparte de la meritocracia dentro del Estado, que es lo que sí considero también, y dentro del servicio civil, que el profe habló, de que también tiene que haber en el Estado todo lo que sea el tema de que vos puedas ir ascendiendo, o sea que a medida que vos te vas capacitando y vas teniendo credibilidad y te vas afianzando y tenés expertise en lo que haces, puedas acceder a ciertos puestos importantes. Porque ahora, lastimosamente puedo decir eso, mira, que desde al menos yo que estoy en Secretaría Técnica de Planificación, que siempre es una oficina muy técnica y que es muy difícil que vengan paracaidistas, como yo le digo, desde la época del ministro Molina, nuestro famoso PhD, ahí se degeneró todo. O sea que tuvimos, todos los directores vinieron de afuera, o sea, no directores generales, y así se armó un superministerio que en vez de achicarse agrandó. Imagínense en una Secretaría Técnica de Planificación que hay 230 funcionarios, a 240,
que existan más de 26 directores. Eso pues es ridículo. Y bueno, eso se creó cuando reestructuró la Secretaría, reestructuró el ministro Molina en base a eso. O sea, ¿qué es lo que yo quiero? Yo necesito un Estado que sea eficiente, un Estado que a mí me dé, o sea, que yo pueda ver a dónde van mis impuestos, que pueda tener una buena educación, calidad en educación, que pueda tener calidad en atención a la salud, que pueda tener calidad en todo lo que sea atención a mis impuestos también. Entonces uno va a pagar con ganas los impuestos. Como dicen, yo entiendo que no pasa por una cuestión de estadística quién tiene más o menos funcionarios. El tema es que ser funcionario público sea una honra, no que sea que estemos estigmatizados por ser funcionarios públicos. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que sí, yo estoy a favor de la reforma del Estado y que sí estoy a favor del achicamiento del Estado. Pero ese achicamiento no tiene que venir con ineficiencia. Ese achicamiento tiene que venir con eficiencia. Y yo les puedo asegurar que conozco gente que son PhD y que no hacen un pito todo el día. Profe, discúlpame, ¿te puedo trasladar nuevamente mi pregunta, ya que el profesor no pudo satisfacer mi pregunta? Quisiera saber, ¿y cuándo es el momento entonces de una reforma si ahora mismo no es el momento? No, es ahora hacer la reforma, como dice el profe. Ahora podemos comenzar a estudiar la reforma. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero el tema es que nosotros tenemos que esperar una coyuntura en el cual estemos más, no más tranquilos, vamos a decir, sino que estemos más fuertes. Que nuestras instituciones estén fuertes. Como para que, ¿cuál es la idea de una reforma del Estado? Que todos los actores, todos los involucrados puedan participar en esa reforma, que aporten su grano de arena. Y entre los 7 millones de paraguayos podamos tener esa visión y decir qué país yo quiero dentro de 50 años. Y qué voy a hacer hoy para tener ese país dentro de 50 años. Le voy a apoyar a lo que dice la profesora con respecto a la reforma. La reforma del Estado se puede hacer solamente con una reforma constitucional. No se puede hacer por una enmienda. Entonces, para hacer una reforma constitucional tenemos que llamar a una elección general constituyente. ¿Qué significa? Una elección general a nivel nacional. Si en este momento toda la infraestructura se está enviando al Ministerio de Salud, por eso no se hicieron las elecciones de intendente que pasa a un año. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer como ciudadanos respetuosos y ustedes como ciudadanos informados es comenzar a agruparse en círculos respectivos o en sus distintas bases o con quien sea, para después cuando se llame la constituyente, entonces tengamos propuestas concretas de qué es lo que queremos, hacia dónde nos vamos a ir, un Estado unitario, un Estado federalista, o qué es lo que queremos, o sea, cómo vamos a hacer, o sea, disminuir la cantidad de poderes que le damos al Parlamento Nacional, porque en este momento tenemos un Estado parlamentarista, no un Estado con el Ejecutivo que manda, porque teníamos miedo que los presidentes hagan su decreto tipo Stroessner, que si hubiese sido así, hubiésemos tenido una reelección presidencial. O sea, no se olviden que tuvimos un 31 de marzo medio jodido hace poquito, que si teníamos, le dábamos todas las prerrogativas al presidente de hacer un decreto ley, hubiésemos tenido un decreto ley con respecto a la reelección. O sea, tenemos que analizar las coyunturas. Pero en este momento tan crispado que tenemos en la nación y a nivel mundial, tenemos que poner paño frío. Sí. Tenemos que sentarnos nosotros a ver, a filtrar la información.
decir qué es lo que queremos. Y hablaron algunos compañeros hablaron de la parte de la municipalidad. Señores, yo les invito a que vengan. Yo sé que hay una sobrecarga administrativa en la municipalidad, pero hay muchísimos compañeros que están trabajando en los distintos sectores, como en la parte aseo urbano, la parte de plantas asfálticas, la parte de áreas verdes, que no, la gente no le tiene en cuenta. La gente ve solamente lo que dice la prensa, que son más de 100.000. No es así. O sea, nosotros tenemos que ser muy objetivos a hacer nuestros análisis con respecto a lo que estamos pensando. Sí. Cierto, la reforma se tiene que venir. ¿Por qué? Porque la Constitución ya pasó de esta etapa. Ya está obsoleta con respecto a lo que vive el país. Entonces, pero tenemos que en este momento hacer un estatuto y comenzar a pensar qué es lo que puede pasar de aquí en adelante. Ahora, profe, antes que... Profe. Yo les quiero hacer... ¿Ustedes consideran que estamos dentro de una dictadura parlamentaria? ¿Dictadura no? Profe Marina, ¿qué dijiste? ¿Consideran ustedes que estamos... No voy a decir una dictadura. Entonces, hay que decir que es un gobierno autoritario de la dictadura. Puede ser. Estamos dentro de un yo concuerdo, profe. Por parte del legislativo. Sí. Hay un desequilibrio de poderes. Sí. Constitucional. Profesora, ¿podrías reformular tu pregunta sin interrupciones, por favor? Bueno, yo le pregunté al profe porque no le gusta que se diga dictadura, ¿verdad? Es el tema si ustedes consideran que existe un mayor poder por parte del poder legislativo. Totalmente. O sea, ¿quién manda más dentro de los tres poderes? El legislativo hasta ahora y eso es lo que está mal. Ahí está el problema. O sea, ¿por qué yo les pregunto eso y por qué quiero llegar a eso? Porque se supone que dentro de una buena democracia y una democracia que sea, no solamente que sea fuerte, que sea sostenible en el tiempo, equitativa, todo lo que quieran llamarle, es en el cual los tres poderes deben de tener el mismo poder. Y ahora, el profe no quiere que diga, pero para mí sí existe una dictadura parlamentaria. Existe una dictadura total del poder legislativo, porque estamos nosotros supeditados a lo que ellos aprueben o no. Así mismo, profe. Entonces, ahí, en eso estoy en desacuerdo. Generalmente, y también otra cosa que no estoy de acuerdo es con las gobernaciones. Considero que son demasiado muchos y que no se hace absolutamente nada. Mejor fortalecer las municipalidades y que se... Porque la municipalidad es el primer punto de unión con la comunidad. Profe, ¿puedo dar una idea de por qué creen que el poder legislativo tiene mayor poder, ¿verdad? Excelente. El espíritu de la Constitución del 92 le otorga mayor poder al Congreso en general, justamente porque veníamos de una dictadura, ¿verdad? Justamente, y evitar... Y es lo que yo dije. ¿Qué es el poder legislativo si no es nuestra supuestamente representación, ¿verdad? Ya, el problema es que no nos gusta la gente que finalmente votamos, es otra cosa, ¿verdad? Y bueno, como ciudadanos, nuestro deber es demostrar también nuestro descontento, y se vio que cada vez que el ciudadano demuestra su descontento, como debe demostrarlo constantemente, se hacen algunos cambios, no como deberían, pero se realizan. Compañeros, yo creo que gracias a la tecnología de información y gracias a la presión ciudadana, el Parlamento Nacional en muchas formas cambió. O sea, tuvieron que inclusive ellos tragarse sus palabras y votar en contra del desafuero. O sea, tuvieron que echar a parlamentarios. O sea, es la primera vez que se está viendo en todo esto, desde el advenimiento de la democracia,
que la ciudadanía, con la información que tiene y con la presión que pudo haber hecho, y demostrando a través de redes sociales la corrupción que tuvo este representante público, no pudo sostenerse. O sea, se han cambiado paradigmas fundamentales dentro del Parlamento Nacional y eso es demasiado importante para la ciudadanía organizada. O sea, eso es lo que tenemos que nosotros prever. Hoy eso quiero llegar a lo que dijo recién un alumno y me parece trascendental lo que dijo. A eso yo quería llegar. ¿Por qué no es bueno hacer ahora a lo mejor una reforma del Estado sin tener antes una reforma constitucional? Porque ese fue el error, que nosotros veníamos de un gobierno autoritario, entonces se le sacó todo el poder a lo que era el presidente de la República, o sea, al poder ejecutivo, y se transfirió al poder legislativo. O sea, cambiamos nomás de dictador, entre comillas. ¿Qué es lo que le quiero decir con eso? Que nosotros tenemos para nuestra próxima constituyente, para nuestra próxima reforma del Estado, tenemos que tener en cuenta esos aspectos. Que nosotros no queremos la constitución que se creó el 25 de agosto de 1968, creo. Tampoco queremos la constitución de 1992. Entonces, ¿qué constitución queremos? Porque no se olviden que es la ley Una de más ley. equitativa. Una Claro, más inclusiva y entonces, una ley equitativa. equitativa, exactamente. Entonces nosotros, como veníamos 35 años de un gobierno autoritario, le dimos, no queríamos tener ese gobierno autoritario, transferimos ese autoritarismo al poder legislativo. Justamente el compañero dijo lo que yo quería escuchar, o sea, lo que yo pienso siempre. Entonces, ahora para nuestro vamos a decir, para que lo que nosotros nos toca, para nuestra próxima constituyente, es tener la mayor cantidad de personas involucradas y que den su opinión. ¿Cómo para qué? Para que la mayoría de las personas estemos, o sea, es tanto la opinión de ustedes como, o sea, la visión de ustedes, mi visión, la visión de los pueblos indígenas, la visión de a lo mejor de sectores más vulnerables, estén bien representados. Y no solamente las voces de los que son más fuertes. ¿Está claro? Así mismo, profe. Así, profe. sí, profe. Sí, profe. Sí. Amerita, yo vuelvo a insistir en este tema de los grandes medios de comunicación tienen demasiado poder, así como la sí. patria contratista, la patria sojera en este país tienen mucho más poder que los políticos incluso. Incluso los políticos son utilizados por estos poderes fácticos. Yo vuelvo a insistir. Justamente eso es lo que os ha Espera, gustado, ¿verdad? espera, Napo. Pedro, espera, Napo. Espera un ratito. ¿Vos sos Gustavo? Sí, yo soy profe. Dale, Gustavo, hablar, nomás tener la palabra. Ok, bueno, yo lo que decía es que nosotros tendríamos que apuntar a una reforma tributaria. ¿Qué Estado puede existir, profesores? Sí. Como diría el presidente de Uruguay, vuelvo otra vez al ejemplo de Uruguay. ¿Qué Estado, le decía a una periodista en una reunión internacional, qué Estado con una presión tributaria del 10%? El Estado paraguayo no existe. Nosotros no podemos cubrir todas las necesidades. Esta pandemia vino a desnudar todas las falencias que tenemos. Por eso yo vuelvo a apuntar. Y yo quiero sacar el dedo acusador ya otra vez por el pobre funcionario público y no a los grandes empresarios que evadieron toda su vida y que sacaron grandes réditos económicos sin pagar nada. Imagínese, profesora Marina, que en el 2018 se le devolvió a los grandes, no quiero hablar de sojeros nomás, los grandes agroexportadores, otra vez nosotros le devolvimos en devoluciones, lo que se llama en términos económicos, 500 millones de dólares. No pagaron nada a estos tipos y encima se les devolvió otra vez 500 millones de dólares. Al final, nosotros, este país lo sostenemos, Juan,
pueblo ahí, Pedro, Freddy, Jorge, ustedes, profesores, el de nivel medio para abajo, el que sostiene con este sistema tributario. Yo lo Y que estamos no, haciendo el eso Estado paraguayo, Sí. el Estado paraguayo no existe prácticamente, pobre profe, y le queremos atacar al funcionario, al Estado, y está bien, es cierto, es ineficiente. Yo no comparto contigo, profe, que hay que achicar. A lo mejor, claro, disminuir un poco, pero o mantener ahí nomás, o redistribuir mejor. Yo creo que la cosa debería apuntar por otro lado. Es muy amplio esto, ¿verdad? Es mi simple punto de vista, profe. En realidad que es un tema de debate que podemos tener meses también. Es muy interesante. El tema ahora, lo principal que considero es que se debe de tener, ¿sabes qué? No tenemos que tener amnesia llegado el momento. A lo mejor este mes o el próximo mes no es el momento, pero ¿quién te dice dentro de 6 meses que sí es el momento? De llamar a una reforma, de llamar a una constituyente. Entonces, no tenemos que olvidarnos de todo lo que se desnudó con esta pandemia, como bien dijo Gustavo. Eso es lo principal, porque nosotros tenemos memoria corta. Y esa memoria corta nosotros tenemos que dejar de tener. Sí. Justo nomás, profe, leí un artículo de una entrevista que se le hizo a Angela Merkel en febrero cuando se reunió en Berlín con el presidente de la Argentina. El gran problema de Latinoamérica, decía en el título, si por ahí pueden leer después, es que los ricos no quieren pagar, ¿entendés? Sería atender lo que dice ella, nada más y nada menos que la jefa de Estado de Alemania, ¿verdad? Dice, qué útiles no serían los ricos, pero lamentablemente ellos aportan muy poco. Sí. Así, palabras más, palabras menos. Angela Merkel, no un latinoamericano. Me encanta. Angela Merkel para mí es una estilo Margaret Thatcher en su momento. Y te acoto más. Socialdemócrata. Te acoto más lo que dijo Angela Merkel. Cuando le preguntaron a Angela Merkel sobre el tema de los aumentos salariales para los ingenieros, arquitectos y todo lo demás en contraposición de los maestros. ¿Qué dijo Angela Merkel? Angela Merkel dijo, ¿cómo ustedes van a ganar más que los maestros si los maestros son los que les formaron? O sea, nosotros tenemos que no olvidarnos de lo que significa la formación. O sea, en nuestro país, el grave problema es el tema de la meritocracia. O sea, nosotros creemos que el profesor tiene que ser, así como decía Ande Ñande Yarataxi, si ustedes son jóvenes todavía no se van a acordar, pero decía él que la profesión de docente es un apostolado, y no es así. El profesor procura formarse para pasar su conocimiento a sus educandos. Entonces, como un ingeniero, como un médico va a ganar más que su profesor. O sea, nosotros tenemos que premiar a los profesores para que los profesores después sean investigadores. Hoy, esta mañana, escuché un debate espectacular con respecto al tema de por qué Paraguay no puede no puede tener equipo investigador y por qué no se paga. O sea, el investigador no tiene que hacer otro trabajo que investigación 24 horas al día y tienen que ganar por lo menos 5 veces más de lo que gana un profesional, llámese médico, bioquímico, biólogo, virólogo o lo que sea. Él tiene que estar exclusivamente en el laboratorio. Entonces, si vos le decías a una persona así, a un profesional común y corriente, bueno, le vamos a pagar $20,000 a un infectólogo para que esté todo el día trabajando, todo el mundo va a saltar si estamos en un país de sapos. O sea, acá nosotros no queremos ir hacia arriba. Nosotros siempre estamos criticando a los que ganan más. ¿Por qué no nos ponemos la base hacia arriba para que todos ganemos mejor?
¿Por qué tiene que ser? Y eso es una opinión personal mía, que siempre discutí con todo, porque acá nosotros hasta ahora los dirigentes sindicales de la parte obrera son clasistas. El clasismo terminó. Nosotros tenemos que tener que el obrero pueda pasar a ser gerente, que el gerente pueda ser director y que el director pueda ser dueño de empresa. No, acá siempre tenemos que estar peleando porque el obrero siempre tiene que estar en contra del patrón. No, nosotros tenemos que ir pensando hacia arriba. Nosotros, es más, un profesor investigador, si ustedes comienzan a averiguar cuánto gana un docente universitario en la UNA, 14 millones. ustedes se van a volver locos. ¿Por qué? Porque es un apostolado. No sirve solamente para currículum, no es para que pueda vivir de eso. Es más, y son formadores de gente que van a hacer el futuro en el país. Y a eso nos referimos. Por eso que la reforma en este momento no es muy importante, sino comencemos a hacer análisis políticos serios para que nosotros podamos el día de mañana plantear en una reforma constitucional qué es lo que queremos. Y cuando tengamos esos objetivos claros, formémonos nosotros como una asociación de analistas políticos y presentemos una representación dentro de la constituyente y que lleve esa voz para que digan, esto es lo que queremos con la reforma del Estado. Pero tenemos que estar organizados. Tenemos que la población informada y bien informada, el ciudadano conspicuoso, tiene que estar preparado para una constituyente. No en este momento, pero tiene que ir ya sacando sus conclusiones, haciendo sus anotaciones para que el día de mañana, cuando llegue el momento, pueda sacar a conclusión y diga, esto es lo que queremos. Que no sea que cuando diga, hacemos la constituyente, estemos totalmente desamparados y estemos totalmente desunidos y cada uno estire de su carro. No se olviden, señores, que... Profe, pero diciendo siempre que este no es el momento, ¿cuándo va a ser el momento de instalar los debates si siempre se dice que no es el momento de una reforma? Los debates los debates están instalados. Sí. Y estos debates son los más importantes, así como estamos haciendo ahora. Ojalá lo podamos hacer todas las semanas en todos los grupos. Entonces, estos debates con gente, no se olviden que los debates más importantes son con la gente mejor formada. Y ustedes son los formadores de opinión. Ustedes son los que van a después formar grupos para que puedan opinar en forma correcta. No aquellos que están haciendo, tomando cerveza en la esquina, o con el ferretero, o con el diario, que estén hablando con lo que le dice la prensa. No, ustedes que tengan la información correcta, veraz y puntual para que ustedes saquen sus conclusiones. Ustedes son los que van a llevar eso. Profesor, disculpe, lo que acaba de decir, el debate se debe generar entre gente, entre personas que están bien informadas, que saben del tema, digamos, y no de gente borracha y demás, como usted dice. Es cierto. Pero también el debate se debe generar con personas que por lo mínimo sus ideologías y sus colores deben de dejar de lado, como el señor Gustavo, por ejemplo, que él no le quiere escuchar a nadie más que su propia voz. Y eso no compañero, es debate, compañero. No. ¿Qué te pasa? ¿Por qué peor? ¿Cuál peor Sí, problema? es cierto. Compañeros, Es cierto. Es que ni compañeros, Sí. mi querido no. Adelante, querido profesor. Yo puse mi opinión nomás. El que a vos no te guste es otro tema. No, mi querido alumno, yo le dije... si a vos no te gusta mi opinión, ese es tu problema. Yo di mi opinión. Ahí está. Por favor, vamos a respetarle a los dos profesores. Por favor. Señores. Yo tengo que decir lo que a vos te gusta. Profesor, atender ahí, queridos compañeros. Por favor, vamos a respetar a los profesores. Vamos a llamarlos a silencio entonces para que ellos puedan expresarse también, por favor. Señores. No, este es un debate respetuoso. Que la compañera respete y sepa escuchar también. Eso nomás yo
pido. Sí, Señores, todo Claro, bien, pero esto no es un totalmente. debate, esto es una clase y tenemos que Claro. escuchar a los profesores y no faltarles al Acaba de respeto. decir el profesor. Por favor, que esto es un compañeros, debate, que tenemos por que favor, debatir compañeros, entre los todos. profesores quieren hablar, entonces, por favor, mantengamos Señores. cordura y escuchémosles, por favor. señores, yo en la primera clase que les envié, hay algo fundamental que les puse en la clase. Cuando vamos a hablar de análisis político, tanto sea político como económico, ya que estoy con la profesora Marina, entonces tenemos que sacarnos totalmente la camiseta. Acá vamos a hacer análisis político hasta con mi persona, si es posible. ¿Por qué? Porque esa es la fundamentación del análisis político. Yo no tengo que estar teniendo en cuenta la bandería política de ninguna persona que esté dentro del alumnado. O sea, esa es una cuestión fundamental dentro de la cátedra. Nadie debe sacar acá absolutamente banderías políticas. Si vamos a criticarnos, critiquémonos también hasta nosotros, porque todos tenemos falencias, te incluyo. Entonces, hagamos un análisis político exhaustivo, aprendamos unos de otros y saquemos conclusiones entre todos, así nomás, pero respetemos o sea, tampoco nombrar personas de partidos políticos. No hagamos eso. Profe, Dentro de nuestro diseño. Oye, profesora, profe Marina, Sí. profe Marina, Sí. yo quiero que usted me diga a mí y a todos los compañeros, yo falté el respeto en algún momento a alguno de los integrantes. Pregunto nomás, profe. No, estamos debatiendo. En la última parte de la clase Claro. es debatir, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que dejar sacar de acá? Todo lo que sean colores, partidos, ideologías, vamos a sacar. Esa no es la intención de esta clase. En todo caso, profe, nosotros somos cientistas, o sea, creemos que vamos a ser cientistas políticos, ¿verdad? Van a ser. En todo caso, yo lo que defendí es al sector del funcionariado público. Yo en ningún momento le falté al respeto a ninguna persona. Le cuento que en el chat aquí no me está tratando borracho. Ella está agrediendo y está atacando, profe. O sea que vamos a respetarnos entonces, si es que querés que se te respete también. Bueno, estoy tomando mate acá. No estoy borracho como está diciendo. Bueno, gente, ya está. Profe, Gustavo, por favor, te pido, vamos a terminar y por privado vamos a arreglar las cosas, porque ahora estamos en una clase. Que se tranquilice. Bueno, no hay problema, pero vamos a hablar civilizadamente y en privado de los temas de pelea. Acá estamos en una clase y se le respeta a los profesores. Compañeros, por favor, vamos a calmarnos. Los profesores están atentos y vamos a escuchar y vamos a debatir con respeto. No, está bien. Por favor. Está bien, Freddy. Entiendo. Yo Gustavo, digo, si no terminaste, voy a tener que silenciar. Sí, por favor, te pido. Bueno, 1 hora y media ya de clase, chicos. Creo que ya esto está yo bien. cuento para que la profesora sepa también. Yo fui muy respetuoso. Tampoco voy a permitir que, porque es mujer, nomás empiece a decir boludeces de mí, que yo estoy borracho ni nada de eso. Porque no le gusta lo que yo dije, pero por favor, que empiece respetando ella. Bueno, ¿saben qué? Disculpe, sábado, profesora. Me parece bien, muy sábado, ya son las 8:35, tuvimos más de 1 hora y media, 8:32, 1 hora y media de clase. Me pareció genial. Se respeta todas las opiniones, independientemente, como dije, de ideología, color, partido político, partido de clubes. O sea, que no hay acá nada de eso y se respeta. ¿Qué es lo que yo quiero? Que justamente creemos consenso, como le dije, dentro del disenso que podamos tener, dentro de nuestras propias diferencias. Entonces, vamos a procurar respetarnos y no se olviden que tenemos que sí o sí lograr hacer de esto una buena clase, que por lo menos aprendan y que también tengan derecho a opinar, porque esa es la idea. Las clases presenciales de análisis económico y político hay mucho debate. Y es normal esto, no se vayan, es normal. Yo hasta tuve peleas ahí en clase en su momento. Es normal, es muy normal. Pero solamente se animan a hablar
a decir lo que sienten, también tenemos esa riqueza dentro de la clase. Porque Profe, si todos yo quisiera, pensamos igual, va a ser muy aburrido. yo quisiera responder sobre lo que dijo el profesor nomás, que Sí. yo estoy en desacuerdo con el tema de que uno tiene que apelar solamente a que tiene que ser escuchados sectores que solamente tienen la capacidad. Nosotros como futuros cientistas políticos deberíamos tener la capacidad de socializar la información. Ese es nuestro Es lo que yo compromiso como dije. futuro. Pero no, usted estaba hablando sobre una aristocracia, que es donde la gente que más conocimiento tiene o más capacitada, entre comillas, tiene el poder de decisión. Por eso justamente quería hacer esta intervención que para mí creo que es más importante ahora. Yo hablé sobre meritocracia. La meritocracia son la gente que están mejor formadas. O sea, es más, inclusive pueden haber eventos políticos, o sea, pueden haber clientelismo político, pero las personas que tienen que estar en los lugares de decisión tiene que ser las personas que tengan mejor mérito. O sea, eso es lo que yo dije. Yo no hablé de aristocracia, no, porque yo estoy totalmente en contra de eso. Siempre luché en mi vida, en contra de las personas que quieran sobreponerse a lo que tengan menor conocimiento que yo o de otras personas. O sea, dentro del Estado tienen que estar las personas preparadas. Y yo tengo, pero puedo darle un montón de ejemplos dentro de los distintos estamentos, cuántas personas hay que no tienen absolutamente ninguna formación y que ganan mucho más que un médico o que una economista o que un ingeniero. Eso no es el asunto. Yo creo que entendí lo que quiso decir Augusto. Yo creo que cuando hablamos de meritocracia también hablamos del mérito de a lo mejor de personas sin preparación, pero que sí se ganó la representación de su grupo. A eso se refiere, ¿verdad? O sea, Sí, que no o sea, necesariamente tenés que ser profesional, sino que tenés que ser una persona luchadora por tus objetivos y por tus creencias. claro, o sea, no dejar que solamente, como se dice, que habla la aristocracia, que habla de las personas, Claro. los mejores, entre comillas, capacitados para gobernar, dejando de lado a las personas como se quiere decir que menos capacitadas, vamos a decirle, dejando de lado. Eso es totalmente antidemocrático. Yo te puedo asegurar, yo conozco muchísimas personas que son muy eficientes, son mucho más inteligentes y que a lo mejor no tienen un título universitario, pero tienen algo muy importante, el respeto de un grupo grande de personas. Y eso es más difícil de conseguir que a lo mejor teniendo todos los títulos que puedas tener. Bueno, con respecto a lo que dice la profesora, estoy de acuerdo en la... No, esperamos. Es cierto eso. Pero estamos hablando dentro de lo que se llama la carrera del servicio civil. No estamos hablando de representación personal. Cuando es representación personal, sí estoy de acuerdo con lo que decís. Pero cuando es la carrera del servicio civil dentro de la función pública es totalmente diferente. Ahí no tiene nada que ver la representación de la persona de acuerdo a lo que es. No. Cuando hablamos de carrera del servicio civil, significa carrera. Vos tenés que ir de abajo hacia arriba. Ahora, si vos vas a presentar una candidatura para alguna cuestión en particular, entonces sí sirve lo que estás diciendo. Ahora, señores, yo le estoy... Pero está hablando en vista de la constituyente. Sí, no, y claro, para la constituyente, espectacular, porque así tiene que ser. O sea, para la constituyente, hasta ¿cómo es que dice? Voy a poner un ejemplo de un amigo, que amigo de los perros. Si él se quiere candidatar para cuidarle a todos los perros de Asunción, bueno, que se candidate y que sea constituyente, perfecto. Pero el asunto es el siguiente. Cuando hablamos de otras cuestiones importantes para el Estado, totalmente tiene que ver con la meritocracia. Ahora, señores, yo les digo una cosa. Y queda para la próxima clase. Y que comiencen a investigar. Hay 3 cuestiones fundamentales dentro del Estado que tenemos que tener en cuenta. 1. Tenemos que ver la realidad nacional del país. 2.
tenemos que ver los objetivos nacionales que tenemos. Si tenemos o no tenemos. Y qué tipo de potencial nacional tenemos para llevarlo a cabo. Y eso queda pendiente para que ustedes comiencen a investigar para la próxima clase, para hacer un buen debate con respecto a eso. Estoy muy congratulado de este grupo, de este selecto grupo. Les felicito y espero que alguna vez podamos reunirnos, aunque sea para tomar un café y sentarnos a debatir con respecto a todo lo que pensamos y lo que queremos a nuestro país. Y ustedes como futuros cientistas políticos, les felicito. Así tienen que ser. Tienen que dar su voz, tienen que levantar su voz, tienen que decir, tienen que informarse y tienen la obligación de informar verazmente a la gente, por lo menos que está a su alrededor. Profesor, yo quisiera decir una sola cosa más. Yo estoy muy contento con la clase y de repente puedo ser muy apasionado en mis expresiones y me disculpo si soné un poco insolente inclusive, pero estoy muy contento con la clase. Solamente eso quería, y por los aportes y las instrucciones recibidas. Me encanta, o sea que ese es el objetivo también de la clase. El objetivo es que ustedes puedan debatir, que puedan sacar su opinión. En todo caso, tendremos errores, sí tenemos, vamos a ir mejorando, vamos a ir adquiriendo conocimiento científico y como dice también un compañero, no hay que confundir lo que es la carrera del funcionario público, la carrera civil con el tema de antigüedad. Eso es muy importante porque puedes tener 40 años de funcionario y realmente no tenés función. Nunca tuviste función. No pasa por ahí. Estoy totalmente de acuerdo en ese tema. Y el otro tema que nos fundió a nosotros desde hace 10 años es el tema de cargo de confianza. Porque cualquiera entra con el tema de cargo de confianza. En eso estoy 100% de acuerdo, porque lo vivimos. Encima viene una persona que ni tiene idea y tenés que enseñarle a esa persona y medianamente cuando la persona aprende a hacer algo para lo cual fue ubicada en ese lugar, le traen ya a otra persona. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con el tema de que antigüedad no es lo mismo que el tema de carrera. Y estoy totalmente de acuerdo también con todo lo que es el tema de cargo de confianza. El tema de cargo de confianza es algo que a nosotros es como una especie de, no quiero utilizar esa palabra, pero es un mal que utilizan los políticos como para ubicar a las personas no idóneas en ese cargo. A los clientes. Entonces, a eso, cargo de confianza, yo le llamo directamente clientelismo político. Es mi opinión, no sé si el profe está de acuerdo conmigo. Yo les voy a hacer una acotación. En 1940, Vacón Duarte Prado escribió algo muy importante. Y eso va para todos los compañeros y que comiencen porque el análisis político comienza por ver la historia en todo sentido. El solo hecho de pertenecer a una agrupación política no significa que esa persona es idónea para ocupar algún tipo de cargo. Hay veces que las personas se banconean, ven el devenir y el pasar de todo lo que ocurre en el país y en los momentos claves son los primeros que se ponen para exigir cargos preponderantes dentro del gobierno de turno. Siempre sucedió, siempre sucede y sucedió ahora y va a suceder siempre. Por eso que tenemos que prepararnos, tenemos que ser conscientes y tenemos que levantar nuestra voz. Ahora ustedes tienen la absoluta responsabilidad porque tenemos todas las herramientas de información. ¿Quién más, quién menos tiene un teléfono? Hasta el carretillero, con el perdón de la expresión, sin ser peyorativo, tiene un teléfono iPhone inteligente que puede grabar absolutamente todo. Utilicémoslo, señores.
utilicémoslo en nuestro beneficio y en beneficio de la ciudadanía, pero siempre hagámoslo correctamente, o sea, tengamos la información veraz, objetiva, para que llegue eso como información preponderante para que el ciudadano también sepa lo que nosotros pensamos. Y ustedes son los precursores de eso. Ustedes son los que van a ser cientistas políticos y ustedes son los que después, el día de mañana, nos van a enseñar a nosotros, los más viejitos, para que podamos tener acceso a todo este tipo de tecnología. Para mí es un placer y es más, la primera vez que tengo este tipo de clases. He visto a mi presidente de la Junta Municipal haciendo las sesiones virtuales y ni siquiera me imaginé poder hacerlo de esto. Así que mañana me voy a saltar como un pendejo dentro de la Junta Municipal y decirle al presidente que hice una clase así. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muy constructiva su clase y excelente todo. En realidad me encantó la clase. Chicos, quiero que se pongan de acuerdo con Adriana Lafranconi para ver cuándo vamos a tener el parcial. Va a ser opción múltiple. Sí, profe, vamos a mandarlo ahí en el grupo con Freddy para decir. Dale, 20 puntos y miren que llegamos, vamos a ver cuándo con Adriana, vamos a programar cuándo tenemos nuestra próxima clase. 1 hora 45 minutos. Fue un placer, chicos. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, Sigamos profe. debatiendo, que ahí está la riqueza de todo. El placer es nuestro, profe. No nos callemos. Igualmente, profe. ¿Okay? Igualmente. No nos callemos. Muchas gracias, Es lo profe. que yo hice, profe. Es lo que yo hice. Está bien, y Ada también, me parece bien. Prefiero que se peleen antes de que estén callados. Claro, no me voy a callarlo, profe. Tienen vasta experiencia. Vale, nos vemos. Chao, Adri. Gracias por todo. Gracias, Adri. Gracias, Freddy. Ahora te voy a decir yo, chao, profe, gracias por todo. No pude hablar hace rato. Ojo que acá están diciendo que después del odio existe el amor, ¿eh? Ah, profe, vamos a tomar en cuenta lo que dijo lo que dijo el profesor. Vamos a ir a tomar café en tu casa. Les espero. No hay problema, no hay problema. Gusto verte, profe. Chao, cuídense. Chao, chao. Pati, nuestra tesorera Gracias, Pati profe, que va a igualmente. preparar el café, profe. Ah, bueno. Sí, profe, te voy a llevar pasta frola. Avísenme nomás para darle a mi perra, que es loca. No te Ella es preocupes, muy me va a buena amar. cocinando, profe. Nos vemos. Besitos, Cuídense. chao. Chao, mis Chao. amores. Ok. Chao, chao. Chao, chao.